Buenas de nuevo. Continuamos con esta serie de curiosidades de historia local, concretamente con la segunda parte de esta conferencia, Apuntes para una historia iconográfica de los Realejos, que ya comenzamos el otro día, con todo lo que fueron planos, mapas eh, del municipio, que hay que decir que no sé si lo comenté ya en el vídeo pasado, pero que es una selección, hay muchos más, y todos aquellos que están todavía por descubrir. En esta ocasión pues nos vamos a centrar en lo que son pinturas, dibujos, grabados desde el siglo XVIII, que es el primero que conocemos, hasta mediados, primera mitad del siglo XX. Si es verdad que falta una parte por estudiar, que espero, ya estoy empezando a recopilar información hace algunos meses y que espero pues en próximas ocasiones poderlo transmitir. Como ya les decía, en esta segunda parte del vídeo, pues vamos a iniciarnos con la pintura. Pintura acuarela, todo el tipo de lo que es pintura de caballete, por así llamarlo, pintura mural en algunos casos como esta, y lo que son grabados sobre todo y dibujos. Comenzamos con esta primera pintura mural que se conserva en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, donde un pintor, Carlos da Costa, pinta para aquellas casas consistoriales, que eran las casas del cabildo de la isla, tres pinturas de tres momentos significativos de la historia de Tenerife y de Canarias. Concretamente esta de la rendición de los guanches a los castellanos. Rendición que sucedió en el Realejo de Taoro en la primavera de 1496. El espacio muy idílico, por supuesto, árboles, un paisaje pues boscoso, de ámbito agreste, y donde pues aparecen personajes, unos aborígenes muy idealizados. Allí vemos como cuatro menceyes se dirigen, pues en este caso a Alonso Fernández de Lugo, y se van como entregando, quitándose sus coronas de flores, símbolo de ese menceyato, de ese poder de Mencey. Ya digo, todo muy idealizado, y bueno, la cartela que está debajo pues ahí lo justifica, que bueno, pues sucedió en el Realejo de Tauro, ya digo, un lugar muy idealizado, ya que aunque sabemos por la documentación que los pinos llegaban bastante abajo, bueno, aquí pues lo que hacen es este pintor, que seguramente no estaría ni en los Realejos, pinta pues un espacio donde se desarrolla esta escena tan significativa para la historia de los Realejos. Ya digo, esto sucede en 1764 y ya nos tenemos que ir ya al siglo siguiente para ver la siguiente representación que conocemos también, de 1831 en este caso, donde también pues aquí el ya citado anteriormente en la anterior parte del vídeo, José Agustín Álvarez Rijo nos deja un apunte de pintura, ya que se ve que fue algo muy rápido sobre el mar, ahí mismo lo dice, ¿no? El convento de San Francisco de los Realejos, y algunas casas vistas desde el mar en junio de 1831. Seguramente tuvo la oportunidad de salir en alguna barcaza desde el puerto y empezar a pintar con estos apuntes para después desarrollar pues algo, ya que como pueden ver ahí está apuntado los colores que tiene que darle a cada uno de los elementos.
Lo que nos interesa a nosotros pues es la pintura que hace concretamente del convento, ¿no? El convento de San Francisco, en la parte alta, en esa lomada, y bueno, esto será seguramente sacado desde el barranco de Godínez, ¿no? Desde la zona baja de, en la desembocadura del barranco, pues en la parte alta vería pues este convento. Esto lo situamos pues en la zona, como ya digo, la desembocadura del barranco de Godínez, en la zona de la Fajana de Reales. Y bueno, ahí vemos cómo pues pinta pues ese edificio conventual y algunas casas seguramente de aquella zona. Y bueno, ahí está este testimonio que hoy se conserva, como también les decía, en la biblioteca de la Universidad de La Laguna, en el fondo José Agustín Álvarez Rijo, depositado hace algunos años por su gerente. Y empezamos ahora con una serie de obras realizadas por los viajeros que desde el siglo XVIII empezaron a visitar los Realejos, algunos de ellos pues, con dotes artísticas, como ahora veremos, y que fueron pues parándose en aquellos lugares donde ellos pues creían que les llamaba más la atención, etcétera, etcétera. Concretamente el francés Adolphe Coquet pues nos regala dos grabados. Este primero, esto fue primero un dibujo y después fue pasado, como digo, al grabado, ¿no? Este concretamente el dibujo de la llamada plazuela de la Cruz de los Muertos, Plaza de San Sebastián, Ermita y el frente del naciente de la Hacienda de los Príncipes con el portalón como se conservaba entonces y todo lo que es el camino de Ico del Alto, el camino que va a Tigaiga, ¿no? Pues ahí vemos cómo estaba en ese siglo XIX este espacio, sin todavía pues urbanizar, sino muy sencillo, donde este viajero pues retrata detalladamente pues estos principales edificios de la hacienda, ¿no? De los príncipes. También de él se conserva ya en un grabado para publicarlo en lo que son el libro, concretamente esta, la Rambla de Castro vista desde San Vicente. Aquí pues también, como podemos ver, son dos elementos a tener en cuenta, es decir, dos edificaciones vitales dentro de la historia del municipio donde este viajero se detiene y las retrata, las pinta, las dibuja y luego pues ¿qué nos interesa aquí? Pues vemos algunas construcciones de la hacienda de Castro que hoy han sido modificadas, etcétera, etcétera. Y también pues también tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos pues aunque eran fieles a lo que estaban viendo, también había alguna recreación. Nos interesa aquí pues ya ese plantío de palmeras que se mantiene alrededor de la casa, todo lo que es la arquitectura de la edificación, de que se ha mantenido, etcétera, etcétera. Ya digo que estos son de los primeros artistas viajeros que nos visitan y que sobre todo nos dejan plasmado su pintura. Aquí también vemos otra, esta en este caso de una mujer, Duquesne, donde vemos una vista del Realejo Alto. Vista del Realejo Alto tomada desde la zona de vamos a situarlo de San Benito, del camino de San Benito, donde pues vemos las traseras de todas esas viviendas que se arremolinan, que están contiguas a la iglesia del Apóstol Santiago. Yo creo que aquí lo que destaca son varios elementos, ¿no? El elemento arquitectónico, que lo vemos bastante bien definido en todas esas traseras de viviendas que podemos contemplar ahí.
todo ello marcado por la verticalidad de la torre del Apóstol Santiago. Algunos elementos, sobre todo también estas portadas que dan hacia el barranco del Tornero, del Cagaceite, etcétera, etcétera, como también se le conoce. Y después también el aspecto vegetal, ¿no? Yo creo que también es fundamental. Aquí la viajera pues ha marcado dos hitos que a nivel de de lo que es la fisonomía, por así llamarlo, y para que todos me entiendan, del pueblo, pues siempre ha estado marcado que es la Araucaria que se sitúa por debajo de la actual Casa de la Cultura, que todavía pues se mantiene, y el Drago de San Francisco. Yo creo que este conjunto, esta línea de elementos es bastante eh, pues acorde a una mujer, en este caso, que controla pues las artes plásticas, concretamente la pintura. Y ahora comenzamos con esta serie de dibujos que fueron pasados después al grabado de un inglés, de J.J. Williams, que recorrió los Realejos, bueno, recorrió la isla de Tenerife y otras islas en el siglo XIX, y pues de los Realejos pues hay una buena colección de lugares donde pues se detenían sobre todo en la formación geológica, en la vegetal, etcétera, etcétera, pero sobre todo más bien en la geología. En esta primera pieza, en esta primera obra, nos regala, perdón, lo que es el barranco del Dornajo, en Nico del Alto. Y aquí vemos ya varios elementos que yo creo que hay que considerar porque se han mantenido testigos eh, a lo largo del tiempo, ¿no? En primer lugar, nos encontramos con esta cruz, la cruz que todavía permanece allí en una capilla hoy convertida en Calvario, pues allí sigue esta cruz del Dornajo en pie. Y todo lo que son, toda esta formación que la podemos contemplar allí cuando visitamos el lugar, y sobre todo el aprovechamiento del agua, perdón, el aprovechamiento del agua en todas estas aquí vemos a varias mujeres, a varios personajes recogiendo agua, concretamente este animal también está bebiendo, y allí pues siempre ha estado lo que es el manantial de agua y que se ha aprovechado a lo largo de los siglos. Pues ahí queda eh, grabado de Ico del Alto de J.J. Williams, el grabado en lo que es la caleta del Burgado, los Roques, como lo conocemos, y también vemos pues toda esa, ya digo, esa formación geológica de la zona con los tres roques que hoy permanecen, ¿no? Toda esta formación de la costa, etcétera, etcétera, ¿no? Construcciones que vemos en lo alto, en esta, como ya digo, la caleta del Burgado, ¿no? Las llamadas cascadas de Gordejuela, en la zona baja de las tierras que fueron de Juan de Gordejuela, donde hoy se ubica el elevador de agua. Allí existía un molino, que la documentación se cita, y sobre todo aparece estas impresionantes cascadas que si ya fueron tomadas en ese momento, imagínense ustedes lo que podrían en este sentido provocar a la vista de un visitante que ve pues, en la costa cómo bajan grandes cantidades de agua en esas formaciones rocosas de la lava que habían en la zona, ¿no? Y aquí vemos pues esa construcción marcada también. Ico del Alto, volvemos,
para ver esta vista del Teide desde la zona de Ico del Alto, desde un tramo del Camino Real, y vemos ahí cómo, aparte de esta visión del Teide en su totalidad, en su cara norte, pues vemos algunas construcciones, entre ellas esta, la gran construcción de la hacienda de La Pared, la familia Castro, algunas algunos pequeños pajares de habitación que vemos en la zona, y sobre todo aquí en la parte alta vemos las casas de la zona del andén, y pues, en la parte baja está también el lomo de Juan de la Guardia. Y ya esta caída de algunas que vemos aquí, esta formación más de acantilado, es más ya lo que significaría el barranco de Castro, que empieza aquí con el barranco, cuando se unen esos dos barrancos, y se inicia hacia el barranco de Ruiz. Y aquí vemos ese barranco. Yo creo que dentro de esta colección de grabados de dibujos de J.J. Williams, que posteriormente fueron grabados por varios grabadores, etcétera, y algunos litografiados, yo me quedo con este, sinceramente, porque aquí significa, yo creo que mucho, ¿no? Aquí estamos dentro de esa corriente de la parte más pintoresca, ¿no? De la pintura inglesa del momento, donde pues aparece ese personaje que él mismo se retrata, ¿no? Vemos ahí ese personaje en la parte baja del barranco con esos mulos, ese otro hombre que seguramente lo acompaña, pues ahí tomando notas de lo que está viendo, ¿no? De esta magnitud de grandes paredes, de formaciones geológicas muy altas, y él pues en la cuenca del barranco, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una de las obras que sinceramente impresionan más, desde el punto de vista de cómo el viajero viene a descubrir estas nuevas visiones que son para él desconocidas en su tierra natal, ¿no? Y ahora comenzamos con otro viajero que se instala aquí en Tenerife, como es el inglés Alfred Diston. Alfred Diston nos regala una serie muy, muy amplia de obras sobre los realejos. Concretamente esta que estamos viendo, de esta, si no recuerdo mal, hay dos más, hay dos similares a la que estamos viendo. Nos ubicamos en la zona de San Benito. Pues por aquí encontramos, con esa visión de fondo del pueblo del Realejo Alto, con todo lo que es el casco, nos encontramos desde una perspectiva donde podemos apreciar en primer término pues estos personajes que están aquí pues descansando, unos llevando pues algún jase de leña o de algún tipo de material, cerca de lo que es la construcción del Calvario de San Benito, aquí en Los Realejos. Enfrente, pues la esquina de la ermita del patrón, en este caso de los agricultores, San Benito Abad. La portada, hoy desaparecida, por supuesto, de la antigua hacienda de la zona, que perteneció a la familia Blanco desde el siglo XVIII y XIX, y algunas construcciones de la zona. Es decir, que perdón, esto se está moviendo, y algunas construcciones que todavía permanecen, a excepción de esta visión de esta portada, pues este elemento, el elemento del Calvario y esta pequeña casa que todavía está allí, pues podríamos tener esta visión actualmente. Alfred Diston, pues de él se conservan, y cabe decirlo antes de continuar, varios álbumes y láminas sueltas.
hay un álbum en Alemania, hay otro álbum en Tenerife, que ha sido recientemente publicado en un facsímil, y hay otro, y después creo que hay otro más que se conserva en colección particular, así como una serie de láminas sueltas que podemos encontrar en varios coleccionistas particulares, pero también la más importante es la que se ha descubierto hace algunos años en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y de ellas vamos a colocar algunas. Aquí vemos pues esta visión del puerto de la Orotava en Tenerife, pero en su conjunto de todo el valle de la Orotava, donde se puede distinguir los realejos en toda esta zona de la cordillera de Tigaiga, con esos dos pequeños manchas blancas y algunos caseríos que también se pueden ver en detalle. Así que esto es una de esas series. También de la Universidad de Yale pues aparece algunas láminas nuevas como esta, ¿no? Visión de una parte del Realejo de abajo desde el pueblo de la Cruzanta o Camino de la Cruzanta. Nos ubicamos en la zona del Mocán para descubrir esta visión, concretamente de la zona de San Agustín, donde podemos ver por un lado el convento agustino de frailes, el convento de monjas y algunas casas, como aquí vemos con este torreón, como vemos la casa de los Chávez, que luego veremos más tarde en otras pinturas. Las casas de torre, todo el inicio del camino de las Toscas de San Agustín, y estas construcciones de primera de un plano intermedio, pues serían unas construcciones que se mantienen en la zona también baja del Mocán hacia San Benito. Es decir, que hay algunas construcciones que todavía podemos ver, y aquí vemos a estos tres personajes, yo creo que asombrados de esta visión. Entre ellos creemos que uno de ellos podría ser un propio autorretrato de Viston, ya que está como tomando nota. La zona de la costa, volvemos a ella para ver ese tránsito de los acantilados sobre la costa de la costa del municipio de Los Realejos, teniendo en cuenta como aquí podemos ver, esto pues estaría tomado desde la zona actual de la Romántica Segunda, y vemos a unos personajes pasando por un camino que va serpenteando por toda esa parte costera, un camino que, como bien saben, se mantiene, como ya les decía en el anterior vídeo, en lo que hoy se conoce como el Sendero del Agua, pero que era un camino antiguo que pasaba por ahí y transitaba toda esta zona para trasladar pues mercancías, etcétera, etcétera, de las haciendas de esta parte más baja del municipio. ¿Qué vemos aquí que podríamos identificar? Pues en primer lugar, si aparece el ratón, aquí vemos la piedra del camello de la Rambla de Castro, la hacienda de Castro, la ermita de San Pedro, algunas construcciones que vemos aquí en detalle, si pudiéramos acercar el dibujo de la hacienda de los príncipes, este drago que existía en la zona del mayorazgo y que está desaparecido, y ya digo, y algunas construcciones más que siguen apareciendo aquí muy tímidamente en esta parte baja de la rama. Esto es otro también que aparece en la Universidad de Yale, en este caso del Realejo de arriba, en 1826. Es un dibujo preparatorio seguramente pues a una acuarela posterior, ¿no? Pero aquí ya toma todos esos detalles que pues servirían como modelo para su posterior obra. Construcciones que permanecen, que están, que se retratan muy bien, personajes, la vida cotidiana, como ya bien saben, Alfredito es una de las bases y fuentes fundamentales para conocer lo que hoy conocemos como pues todo el estudio de la vestimenta tradicional de las islas, ¿no? Concretamente
de la isla de Tenerife especialmente, pero también de otras islas, ya que tiene obra de casi todas ellas. Y aquí empezamos con ella, ¿no? Una de las también series de estas obras han sido estudiadas ampliamente, en primer lugar en los años 80 por el grupo de los alzados, especialmente por su promotora y alma mater del grupo, Carmen Nieves Luis García, que en ese libro, perdón, Los trajes tradicionales de Ico del Alto, pues dejó bien claro toda esa documentación que se fue recopilando, especialmente sobre Alfred Dixon, ¿no? Y que sirvieron para poder desarrollar todo ese trabajo de recuperación de la vestimenta tradicional de Ico del Alto. Y especialmente el amigo y compañero Juan de la Cruz Rodríguez, que en varias publicaciones pues ha dedicado pues amplios estudios sobre la labor de pintar la realidad de su tiempo, de los tipos sociales de su tiempo, como fue Alfred Dixon, y cómo ese material ha servido para hoy por hoy conocer cómo vestía la población de las zonas rurales de Tenerife y de algunas zonas urbanas en el siglo XIX. Aquí vemos, pues ya digo, esta mujer de Ico del Alto, la pavera de Ico del Alto, con una serie de elementos que ahora no vamos a entrar a nivel de vestimenta, pero que son muy característicos, ¿no? Sobre todo el rayado de estas faldas de telar. La carbonera, que también pues yo creo que el paisaje lo identifica, ¿no? Aparte que de esta misma pintura hay dos o tres muy similares en diferentes, ya digo, álbumes y colecciones de dibujos que bueno, identifica como esta mujer que en el Valle de Taoro pues se dedicaba a vender carbón y tenía pues también una vestimenta muy particular. Aquí vemos cómo aparece identificadas como mujeres de Ico del Alto o paisanas de Ico del Alto también, sin un fondo de paisaje detallado, pero sí es verdad que aparecen ya estos elementos que iban identificando, ¿no? Aquí vemos también otra identificada como mujer de Ico del Alto. Si pudieran comparar, ¿no? O si nos detenemos a comparar esta mujer que vende carbón y esta, pues tiene casi la misma vestimenta, ¿no? O la misma vestimenta, utilizando, aquí vemos cómo porta en este caso un barril de agua. ¿Qué aparece detrás? Pues aparece una cruz y una fuente, que podríamos identificar con una cruz y una fuente en algo que acabamos de ver en ese grabado de William, pues la zona del Dornajo Ico del Alto. Yo creo que es algo más evidente, ¿no? Y ahí aparece pues sobre todo en su rótulo original aparece como mujer de Ico del Alto. Aquí lo que les decía, aparece otra muy similar a la que vimos antes, y yo creo que la parte trasera de lo que es el risco de Tigaiga pues es evidente, ¿no? Que estamos en esta zona de los relevos. Aquí vemos otra de las paveras, esta pues en el álbum recientemente dado a conocer y que conservaba la familia Lorenzo Cáceres. Pues nada, aquí vemos a esta mujer pavera con un fondo más detallado que podemos identificar con la parte que desde Los Realejos se puede visualizar hacia San Juan de la Rambla. Aquí vemos un puente que seguramente estará pasando por algún accidente geográfico como barranco, y sobre todo esa labor de llevar en manadas los pavos hasta las zonas más urbanas del Valle de la Orotava, ¿no? Como es Puerto La Cruz, La Orotava, los propios Realejos, donde llegaban estas mujeres pues ataviadas con esta vestimenta y llevando estas manadas de pavos para ser vendidas a las principales familias o aquellas que pudieran adquirir uno de estos animales. Terminamos con Alfred Dixon y nos vamos a una obra
singular dentro de la producción de una amiga de él y también inglesa, Elizabeth Murray. Elizabeth Murray nos regala, porque hay que decirlo así, que nos regala esta pintura desde desde el mirador o desde la Jimé, como también se le conoce, del convento de las monjas agustinas del Realejo, en una visión hacia el Valle del Orotava. Se encuentra en colección particular y en ella pues vemos aquí a tres monjas, eh, con una visión de paisaje donde vemos la montañeta. Aquí vemos el inicio de la montañeta de la Gañanía, la montañeta del Fraile, la montaña de la Horca, las haciendas del Jardín, aquí en Los Realejos y de la Carrera, y algunas construcciones más que vemos dentro de esta visión que ella puede, la Orotava al fondo, pero sobre todo yo creo que es esta llegada hasta este lugar de clausura. Ya cuando ella llega pues se encuentra en un momento casi de decadencia y bueno, encontramos pues esta visión que es interesantísima al momento de conocer en primer lugar este elemento de la arquitectura conventual tan característico, pero también esto cómo se veía el valle desde este punto del municipio de Los Realejos. Otra viajera, también inglesa, Marian North, pues de Los Realejos pues encontramos dentro de su serie dos pinturas y las dos centradas en un mismo lugar, ¿no? Yo creo que ella pues buscaba todo lo que era la representación de la flora y la fauna, ¿no? Especialmente de la flora, la que retrataba muy bien. Y bueno, se detienen estos paisajes peculiares, concretamente en este y en el que vamos a ver ahora, que se concentran en la zona de Ico del Alto, en el barranco de Castro. Ya digo, los arranques del barranco de Ruiz en su parte baja, ¿no? En la parte alta encontramos estas dos pinturas, ya digo, teniendo de fondo la casa de Castro, es decir, la casa de la pared en Ico del Alto. Aquí vemos pues como el camino baja con estos dos personajes hacia la parte baja del barranco para poder subir hasta y continuar el camino real que por allí se conduce. Y después tenemos esta otra visión desde otra perspectiva, donde yo creo que aquí también lo interesante es visualizar no solo los tramos de camino, sino también estas escenas pastoriles, estos personajes vestidos con la manta de época, esa manta rayada inglesa que curiosamente también venía de allí, y todas pues, estos pastos de cabras que se encontraban por la zona y cómo el camino continuó hacia salir hacia la hacienda de Castro y continuar el Cico del Alto y el Realejo. En una carpeta que hace algunos años pues se vendía por una conocida, en este caso, plataforma de venta de antigüedades, pues se encontraba algunas láminas que fueron tomadas a finales del siglo XIX en el puerto La Cruz. Entre ellas esta, donde vemos parte de los realejos tomado desde la zona de las dehesas. Las formaciones volcánicas del valle y sobre todo nos detenemos aquí para ver esta visión de lo que es la carretera general del norte con todos esos árboles que la flanqueaban y sobre todo ver la formación del pueblo, en este caso el casco del Realejo Alto con la Torre de Santiago y algunas construcciones de algunos caseríos a nivel superior. Le digo, 1893, tomado desde el puerto de La Cruz.
Y ahora pues ya nos quedamos por Tenerife para conocer obras de algunos pintores locales y que se desplazaban hasta el municipio de Los Realejos. Ya digo que vamos a hablar en su conjunto Los Realejos, aunque diferenciemos los cascos, y nos retrataban paisajes, lugares como este, del Drago de Siete Fuentes, en este caso pues concreto por el portuense Marcos Baeza Carrillo. Marcos Baeza, aparte de pintor, fue fotógrafo, como todos bien saben, y luego veremos alguna serie de ellos en la tercera parte de este vídeo que proyectaremos en el día de mañana. Marcos Baeza nos regala esta visión del Drago con, en este sentido, una definición de detalles exquisita. Ahí vemos pues la aparición. Yo creo que en él se compensa el tratamiento de las diferentes, de cómo trabajar un cuadro con sus diferentes. Vemos lo que es la pintura de paisaje, en realidad. Vemos pintura más dedicada a la flora y la fauna, con algunos elementos de animales. También vemos vemos la representación de ahí, en este caso de una mujer, y vemos una representación arquitectónica, ¿no? Es decir, que son varios elementos trabajados en una misma obra de un personaje que trabajaba no tanto la pintura como fue la fotografía. Y también pues de Marcos conocemos esta otra visión también del Camino Real a su paso por el barranco de Castro-Nico del Alto. Aquí pues volvemos, casi una visión muy parecida a lo que Marian Nord nos regalaba anteriormente. En este caso, pues aquí vemos pues también a un personaje llevando el ganado, concretamente dos ejemplares de ganado vacuno, y después vemos pues la casa de la pared al fondo, ¿no? Sí, tenemos el Drago y hay alguna más que se conserva en colección particular y de la cual no he podido acceder a su reproducción. Diego Grossa, conocido como Grosita, pues también se detiene en este caso a dibujar esta fachada norte de la hacienda de los príncipes. Un personaje que se recorrió las islas, pues concretamente la isla de Tenerife, pues pintando y representando pues todos aquellos elementos que él creía notables de la arquitectura, de, de la vegetación, en este caso ejemplares de árboles, etcétera, etcétera, y en este caso pues aquí de Los Realejos nos regala y nos deja esta visión norte. Hay algunas más, si les puedo decir, de Grosita, de Los Realejos, pero que se conserva en colección particular, ¿no? Pero aquí tenemos a esta como ya les digo, de la fachada norte de la hacienda de los príncipes. Y yo creo que destacado es Francisco Bonín Guerín, este personaje que se afinca en el puerto de la Cruz y que en todo el siglo XX, perdón, finales del siglo XIX y todo el siglo XX, la primera mitad, se detiene a pintar la realidad visual que estaba en ese momento, ¿no? Y él pues se recorría con aquella maleta, como muchos lo recuerdan, con aquel caballete se recorría rincones que antes nadie se había detenido a pintar, y se paraba, se sentaba, él muy curioso, siempre muy amable, como lo recuerdan quienes lo conocieron, pues se dedicaba pues a retratar esa realidad de ese momento, ¿no? De Los Realejos, sinceramente yo podría decir que sería uno de los lugares con mayor predilección por el pintor para
para visitar y poder pintar, y así lo refleja una serie amplísima de acuarelas concretamente, que bueno, se conservan en colecciones particulares, en colecciones públicas, etcétera, etcétera. Yo he hecho una selección, a lo mejor las más curiosas, ¿no? Algunas conocidas, publicadas en su monografía sobre Francisco Bonín y algunos de los trabajos que se han realizado sobre él, pero bueno, vamos a comenzar por esta, que es una serie que tiene sobre la zona de las Toscas del Realejo Alto, las Toscas de Romero, eh, y bueno, de esta tiene pues varias, como les decía, tiene esta que vemos aquí, tiene esta que es muy parecida a la anterior. Era una persona que hay que decir que insistía mucho en volver a repetir lugares que ya había retratado, pero en otro tiempo, pasados los años, etcétera, etcétera. Aquí vemos, ya digo, esta también de las Toscas, esta de la calle del Sol, del Realejo Alto, pues algunas de las construcciones se conservan, como la que aparece en el fondo, esta todavía se conserva en parte, estas pues no, se conserva la que se continúa por aquí. Este es aquí sería el arranque de la calle del Horno, de la subida hasta el Horno, y este sería lo que es la calle de la Pila, ¿no? Y sobre todo ese fondo de paisaje de la ladera de Tigaiga, concretamente con el asomadero. Esta también de las Toscas. Yo creo que aquí pues lo más interesante que él se detiene es en este personaje, con esa verticalidad, perdón, y con esa mancha negra de ir vestida con esos colores oscuros y sobre todo ese cesto a la cabeza, ¿no? Yo creo que esa nota curiosa que él tomaría al instante y que luego reproduciría con el paso del tiempo, pues queda aquí reflejada, ¿no? De la zona de San Agustín, pues también, concretamente es el caserón de los Chávez, como se le conocía, con ese torreón y esa balconada que mira hacia la zona del Valle de la Orotava, pues de esta tiene muchísimas, ¿no? Y ahí hay alguna anécdota familiar que me comentaban los hijos, los propietarios, los que fueron propietarios de la casa, como don Francisco siempre se enfadaba pues si cortaban las flores o si hacían limpieza, etcétera, etcétera, porque claro, lo que le interesaba era también ese colorido que le daban pues ese tipo de enredaderas, de flores que en la parte trasera, este caserón se ubicaba, aquí vemos otra visión, pero para explicarles, esta casa, se ubicaba, su fachada daba hacia la calle San Agustín, y la trasera pues estaría ubicada en la zona de la calle Hoy el Puente y desde esa zona de ahí, ¿no? La parte baja de esta calle, la parte de trasera, pues vemos esta visión que hoy, pues, desgraciadamente, todo ha desaparecido, ¿no? Pues vemos esta visión, que vemos sin floración, sin ningún tipo de vegetación con flor. Vemos cómo él pues interpreta pues de una manera u otra estos elementos, ¿no? O esta, ¿no? Donde vemos aquí pues en más detalle y con más precisión algunos elementos y sobre todo esa vegetación, esa subida, esas escalinatas del jardín, etcétera, etcétera. Esta también es muy curiosa porque hasta algunos años pues se comentaba de dónde era y yo creo que hemos coincidido y yo creo que ya se ha identificado como tal, que es el antiguo cementerio del Realejo Alto, ¿no? Cementerio que se ubicaba en la fachada, eh, frente a la fachada de la iglesia de Santiago Apóstol y que fue pues desapareció, y se trasladó pues todo lo que fueron los restos, etcétera, etcétera, hasta el actual cementerio de San Agustín. Pues de allí creemos que don Francisco pues retrató detuvo este momento de cruces, cipreses, almenas, muros, que vemos aquí.
También se desplaza hasta las zonas más altas del municipio, hasta la zona de Palo Blanco, las Llanadas, toda esa zona alta de los Altos de los Realejos, para dejarnos estas serie de acuarelas, creo que son 2 o 3, con elementos muy característicos. Yo creo que aquí hay que tenerlos en cuenta. En primer lugar, la propia construcción del pajar, ¿no? Elementos de la arquitectura del mundo rural que desgraciadamente los realejos han desaparecido o han sido transformados en su totalidad. Es decir, hoy por hoy algunos restos se mantienen en algunas zonas de las llanadas, pero prácticamente es un 99% escaso. Elementos de la cerámica tradicional, que vemos ahí también representado. Personajes de la zona. Aquí podemos decir que él la define como cerril. La cerril, una persona que pues, tenía alguna serie de problemas, no sabemos cuáles, pero la define así. Si vamos al diccionario y buscamos cerril, pues vemos esa definición, ¿no? De palo blanco. Tiene otras más que también de esa zona con algunos pajares, y de zonas de otros rincones del municipio nos encontramos esta, por ejemplo, de San Vicente, donde vemos la construcción del Calvario, la ermita, algunas casas de la zona. La hacienda de los príncipes, que tanto retrató por su amistad con sus antiguos propietarios, con la familia Camacho. Y aquí vemos la trasera de la ermita de San Sebastián, con uno de los jardines de la hacienda. Pues ahí vemos pues estos estanques, estas parterres, vemos esas floraciones que habían, conjuntos de flores que había en la zona, vegetación, etcétera, etcétera. También vemos la Rambla de Castro, que también pues para él fue un recurso bastante utilizado, ya que pasaba también tiempo allí dibujando y pintando posteriormente. Y esta es la trasera de ese portalón de Castro, que vemos ahí pues con toda esa vegetación, en este caso de ñamera, etcétera, etcétera. Esto es una de las pinturas que van apareciendo de él. Concretamente aquí pues en su firma aparece como el Realejo Alto, y en él pues vemos, pues, aparte de hortalizas, etcétera, etcétera, pues esta construcción ya muy dañada, pero que seguramente era una construcción donde es habitacional, por supuesto. La calle Toste del Realejo Bajo, con este característico balcón que todavía se mantiene, aunque muy dañado, y esta pendiente tan característica de esta zona. Aquí vemos pues como también la foto no es de muy buena calidad, pero bueno, se puede apreciar esta visión, ya digo, de esta zona del Realejo Bajo. Y de él también conocemos esta serie de dibujos, de bocetos previos para un estudio que hace él, que llama El poema del vino, y pues toma algunos recursos seguramente de una vendimia. Él las pone ahí como en el Realejo Alto en el año 35, si no recuerdo mal. Sí, en el año 35, ahí vemos también como para ese poema del vino, vemos el anterior, y también tiene alguno más. De la Hacienda de los Príncipes también encontramos esta pintura de uno de los patios de la hacienda, que posteriormente pues su hijo, también pintor y acuarelista, Francisco Bonín Miranda, pues también representa. Era curioso porque firman igual. Su hijo al final ya empezó a firmar como Bonín Miranda para diferenciarse de su padre, pero también en sus primeros años firmaba como Francisco Bonín y entre paréntesis hijo, para diferenciarlo también del maestro. Esta también, en este caso de Francisco Bonín Miranda,
o esta de la plazuela de San Sebastián, también de su hijo, de Bonín Miranda. Y terminamos esta serie, como ya digo, que concluimos en la primera mitad del siglo XX con otro pintor, en este caso un andaluz que llega por aquí, muy conocido por sus marinas, pero sobre todo también se dedicaba a pintar otras disciplinas, ¿no? O se dedicaba a pintar en ese sentido otros aspectos de paisaje, de arquitectura. Fue también restaurador de obras, fue muralista, como fue López Ruiz. En este sentido, él pues nos deja esta visión con la que hoy terminamos, desde la Hacienda de los Príncipes, desde uno de los molinos con las canalizaciones ya pues abandonadas, con esa vegetación, los cubos de presión que se ven, la construcción del molino, y al fondo pues lo que es la casa de la Parra o de los lagares del Realejo Bajo y algunas construcciones de la Hacienda de los Príncipes. Así que este ha sido pues el recorrido amplio sobre cómo pintores, grabadores, dibujantes, en realidad artistas en general, pues fueron pintando lo que veían en ese siglo XVIII, XIX sobre todo, y principios del XX, el municipio de Los Realejos. El próximo vídeo que veremos mañana pues será sobre la fotografía, y ahí pues hablaremos de fotógrafos locales o no, pero que pasaron por Los Realejos y nos regalaron instantáneas que son auténticas joyas dentro de la historia de fotografía en Canarias. Así que me despido aquí. Muchas gracias por seguirme en esta nueva edición y nada, nos vemos mañana con esta tercera parte de la historia iconográfica de Los Realejos dentro de este programa de curiosidades de historia local. Muchas gracias, buen día.